Cerritos. La impactante historia del vuelo 498 de Aeroméxico comienza, como tantas tragedias del aire, con dos imágenes que conviven sin saberlo en el mismo cielo. Una avioneta ligera dibujando círculos sobre el sur de California, con una familia que mira el paisaje y charla sin prisa. Un McDonnell Douglas DC-9 que asciende desde Tijuana con rumbo a Los Ángeles, repleto de pasajeros y de rutinas que, hasta ese día, parecían tan ordinarias. Era 31 de agosto de 1986. En menos de un minuto, 83 vidas se perderían, 64 dentro del DC-9, 3 en la avioneta y 15 en tierra. Esta es la historia de cómo, sobre Cerritos, todo eso se alzó y se rompió. El sol de la tarde empapaba los tejados y las autopistas. El ruido urbano se mezclaba con el zumbido de motores livianos y con el murmullo de la cabina de un avión comercial en ascenso. En la pequeña cabina del Piper Cherokee N4891F, William Kramer volaba con su esposa Kathleen y su hija Caroline. Era un vuelo familiar, uno de esos días en que la aviación general parece la extensión natural del ocio. Puertas abiertas a la costa, ventanas que enmarcan el Pacífico y la sensación de control en manos de quien sabe manejar la aeronave. Al mismo tiempo, en la cabina del DC-9, el capitán Arturo Valdés Prom y el primer oficial José Héctor Valencia seguían un plan claro: despegar de Tijuana, estabilizarse y preparar la aproximación hacia Los Ángeles. Con experiencia abrumadora, Valdés había acumulado miles de horas. Valencia, menos veterano en ese modelo, sumaba horas suficientes para la confianza en equipo. Sus pasajeros no conocían sus nombres, conocían solo el zumbido constante de la presión de la cabina y la seguridad que suele transmitir un avión comercial en ruta. En tierra, el sistema que debía vigilar y coordinar a estos y otros aparatos no era perfecto. La torre y los centros de control de la zona de Los Ángeles manejaban un tráfico denso y complejo. Vuelos comerciales, aeronaves privadas, escuelas de vuelo, helicópteros y rutas que se entrecruzaban como arterias. Los controladores trabajaban con herramientas que hoy parecen básicas: radar primario con limitaciones, frecuencias compartidas y dependencias humanas que, combinadas, formaban una red vulnerable. En la posición de aproximación estaba Walter White, un controlador con apenas 4 meses en ese sector. Su formación y rutina le servían, pero la experiencia acumulada aún no le protegía de los desafíos del momento: una frecuencia saturada, un volumen de tráfico inusual y la aparición, en la pantalla, de triángulos que no daban más información que su presencia. Si esta narración fuera una película, veríamos dos planos que se acercan. En el primero, la familia en la avioneta, risas, miradas, una distancia mínima entre la expectativa y el peligro. En el segundo, la tripulación del DC-9, procedimientos, listas de comprobación, conversaciones técnicas que siguen el guión de la seguridad aérea. Ambos mundos eran verosímiles, ambos confiaban en sistemas y reglas diseñadas para evitar colisiones. Nadie, ni en la cabina ni en la torre, sospechaba que una concatenación de fallos y decisiones erróneas iba a ponerlos en una línea de colisión. Antes de seguir, una nota breve. Si te interesa este tipo de investigación rigurosa sobre seguridad aérea y tragedias que marcaron cambios en la aviación, suscríbete para más historias como esta. Cuenta la investigación que el Piper volaba bajo reglas de vuelo visual, VFR, lo que significa que su piloto navegaba principalmente por referencias visuales del terreno, en lugar de depender exclusivamente de instrumentos o de instrucciones de control de tráfico. Bajo VFR, la responsabilidad de mantener separación suele recaer en el piloto cuando el espacio aéreo lo permite, pero la escena era más compleja. El corredor de aproximación a Los Ángeles era un entramado de rutas y altitudes. Alrededor de aeropuertos internacionales, la mezcla entre vuelos comerciales y aviación general exige coordinación precisa y la tecnología adecuada para esa densidad. Una de las piezas técnicas más importantes de aquel tiempo era el transpondedor. En términos sencillos, el transpondedor es la voz del avión hacia los controladores. Cuando funciona, responde al radar enviando no solo la señal que identifica a la aeronave,
sino, si está equipado y configurado, la altitud. Es como si cada avión llevase una etiqueta luminosa que dice quién es y a qué altura viaja. Si esa etiqueta está apagada o mal programada, el radar ve un triángulo. Presencia sí, altura no. En la pantalla, esos triángulos eran amámimos y en un entorno saturado, peligrosos por su opacidad. Otra tecnología, que aún entonces no era obligatoria ni universal en el tráfico comercial, era el TICAS, Traffic Collision Avoidance System. El TICAS es un sistema a bordo que escucha las señales de los transpondedores de otras aeronaves y calcula si hay riesgo de colisión, avisando a la tripulación con antelación para corregir la trayectoria. En una metáfora, si el transpondedor es la voz, el TICAS es un oído inteligente que advierte ante una posible amenaza y sugiere una reacción. En 1986, no todos los aviones llevaban TICAS, y su implantación masiva llegaría en parte como reacción a accidentes como este. La atmósfera técnica de aquel verano estaba marcada por límites. Radares primarios que solo detectaban eco, radares secundarios que, sin transpondedor, no daban altitud, y frecuencias donde varios pilotos compartían la misma banda de comunicación con el controlador. Precisamente esa frecuencia iba a ser uno de los factores decisivos. En la pantalla de aproximación, el Piper apareció como un triángulo sin altitud. En la práctica, para Walter White y su equipo, era una interrogación. Mientras, el DC-9 seguía los perfiles establecidos y mantenía su plan de ascenso y transición hacia la aproximación. Conocer a las personas permite humanizar la cadena de errores que, de otra manera, parece fría y técnica. El capitán Valdés no era una sombra en un informe. Era un aviador con miles de horas a su espalda, respetado por su experiencia y por la diligencia de su trabajo. José Héctor Valencia, su primer oficial, era más joven pero comprometido. Viajaban juntos aquella tarde como tantas otras tripulaciones que, sin alarma aparente, cumplen su turno. William Kramer, por su parte, era piloto privado y, como tal, estaba entrenado para tomar decisiones en cabina cuando volaba con su familia. No eran héroes ni villanos, eran profesionales con límites humanos. La investigación posterior apuntaría a errores concretos en la toma de decisiones de Kramer, a la ausencia de información de altitud y a la saturación de la frecuencia como elementos que, combinados, flaquearon en la cadena de seguridad. Las escenas que reconstruimos a partir de registros son las que nos acercan al pulso del instante. Reproducimos aquí fragmentos marcados como reconstrucción basada en registros para dejar claro qué proviene de los archivos y qué es interpretación narrativa. Reconstrucción basada en registros. En la cabina del Piper, la voz de William a su familia, tranquila, señalando la costa y comentando la belleza del vuelo. En la cabina del DC-9, el intercambio típico, confirmación de flaps, comprobación de altitudes, conversación breve sobre la aproximación a Los Ángeles. En la posición de aproximación, llamadas y respuestas. Pilotos que reportan su posición, un controlador que gestiona y distribuye la atención entre múltiples interlocutores. Todo el tiempo, en la pantalla, el triángulo del Piper avanzando sin dar su altitud. La dinámica entre frecuencias ocupadas y triángulos anónimos no es solo un problema técnico, es un problema humano, de atención distribuida. Uno de los pilotos en la zona, volando un Grumman Tiger, lanzó una llamada que se prolongó y que absorbió minutos cruciales de la atención del controlador. Esa llamada era rutinaria, pero en un contexto de tráfico alto, cada segundo cuenta. La investigación demostraría que la suma de llamadas largas, la presencia de aeronaves no identificadas por altitud y la escasa experiencia de quien estaba en posición creó una ventana donde la separación entre aeronaves ya no estaba garantizada. Mientras los minutos avanzaban, la historia se desarrollaba en paralelo. En el Piper, la decisión de cambiar de rumbo y ascender un poco más, una maniobra no necesariamente inusual. En el DC-9, la continuidad de su plan y la confianza en que, si algo surgiera, el control de tráfico lo detectaría y avisaría. En la pantalla del radar, cada punto sin altitud acumulaba incertidumbre. La ley de Murphy en la aviación suele expresarse así. Los fallos técnicos y humanos raramente vienen solos. Cuando lo hacen, se multiplican. Poco a poco, la distancia entre ambos aviones se reducía. La narrativa técnica se vuelve aquí más visual. Imagina un mapa donde una línea punteada del DC-9 y otra del Piper se aproximan, convergiendo sobre el suburbio de Cerritos.
Las casas debajo no podían saber que, a 3 millas por encima, dos realidades iban a cruzarse. En la cabina del DC-9, los pilotos hablaban de procedimientos. En la del Piper, las voces eran familiares y despreocupadas. En la posición de aproximación, el controlador percibía un incremento en el trabajo y sonaba la tensión en cada confirmación de llamada. Las autoridades posteriores pondrían en claro que hubo una cadena de factores, una violación de regulaciones por parte del piloto del Piper al ascender fuera del corredor autorizado, limitaciones del radar que no mostraban altitud de todos los objetivos, la saturación de la frecuencia por llamadas largas y la falta de equipos a bordo que habrían proporcionado avisos automáticos. Pero en ese preciso atardecer, esos conceptos todavía no existían para los pasajeros, ni para quienes volaban con la familia Kramer. Existía solo el instante, y en el instante las decisiones se toman con la información que se tiene, no con la que después se identifica como faltante. Es importante explicar, de forma sencilla, por qué la ausencia de altitud es crítica. Los controladores trabajan en 3 dimensiones: latitud, longitud y altura. Ver solo la posición lateral de un avión sin su altitud es como ver coches en la carretera pero sin saber qué carril ocupan ni en qué plano circulan. Un triángulo en la pantalla que no declara su altitud es por tanto una figura inquietante. La normativa exige en ciertos espacios aéreos que los aviones activen transpondedores que transmitan altitud, pero hay espacios y condiciones donde la regla es más laxa y la aviación general a menudo opera con más libertad. Es esa mezcla técnica y regulatoria la que, combinada con fallos humanos, crea los huecos por los que se desliza la tragedia. La secuencia que siguió en la radio es en muchos archivos un rompecabezas de sonidos y silencios, comunicaciones superpuestas, pilotos atendiendo a sus checklists, un controlador que alterna entre interlocutores. La investigación identificó también a otro piloto, cuya larga intervención en frecuencia contribuyó a que la atención del controlador se dividiera. Ese piloto sería tiempo después sancionado administrativamente por sus acciones. Estas sanciones son parte del relato. No exculpan ni justifican, sino que muestran cómo pequeños actos cotidianos pueden tener repercusiones enormes cuando el sistema se encuentra en un punto crítico. A medida que el DC-9 se acercaba a su ruta de aproximación a Los Ángeles, la tripulación ejecutaba procedimientos normales. Las cajas negras más tarde recogerían esas últimas conversaciones y datos con una precisión que la memoria humana no posee. En la cabina del Piper, los últimos minutos antes del conflicto fueron de una cotidianeidad engañosa, gestos familiares, una paz que la aeronave no sabía que perdía. Ese contraste entre rutina y desorden es lo que, a menudo, marca los accidentes. La normalidad previa es la última prueba de la fiabilidad del sistema. En los datos que se analizaron después, se trazó el momento en el que las trayectorias comenzaron a coincidir de forma peligrosa. El triángulo anónimo que ya no podía ser ignorado estaba en trayectoria de cruce con el DC-9. Desde la perspectiva del controlador, la llamada que había ocupado su frecuencia durante más tiempo de lo deseable ya había pasado, pero el tiempo perdido en gestión y verificación era irrecuperable. Se entró así en una ventana de segundos donde la intervención debía ser instantánea y la información completa. No lo fue. Reconstrucción basada en registros. Se escucha una voz del controlador dirigiéndose al DC-9, con sensibilidad, pidiendo confirmación de altitud y anunciando tráfico sin especificar. El capitán Valdés responde con precisión los parámetros solicitados, sin indicios de alarma. En la cabina del Piper, William responde a un ajuste de rumbo con normalidad. Ninguno de los interlocutores dispone de la totalidad de la pieza que, tras el accidente, los investigadores ensamblaron, la posición real y la altitud relativa de cada aeronave en ese minuto fatídico. La idea de ventana de segundos puede parecer dramática, pero en la aviación es literal. Por debajo de cierto margen temporal, las correcciones ya no evitan el conflicto. El TECAS, si hubiese estado activo y si ambos aviones hubiesen transmitido correctamente sus datos, podría haber proporcionado alertas que oscilarían en la escala de decenas de segundos, una oportunidad para maniobras evasivas. La investigación posterior citó que un sistema de alerta automática habría dado a la tripulación algo más de margen. Hoy, esa inferencia se usa para justificar la obligación de ciertos equipos en el espacio aéreo comercial,
Pero en ese atardecer de 1986, esos dispositivos no estaban universalmente instalados y la certeza de su eficacia no es absoluta. Aportan tiempo, no milagros. La narrativa técnica no debe ocultar el aspecto humano. En las casas de Cerritos, la tarde transcurría como cualquier otra. Vecinos tendían ropa, niños jugaban, hombres y mujeres preparaban la cena. Esas vidas, hasta ese momento, no figuraban en informes aeronáuticos. Aparecerían después como 15 víctimas fatales en tierra, cifras que hacen tangible el alcance de un accidente aéreo cuando ocurre sobre zonas habitadas. La tragedia no se limita a quienes vuelan, disemina daño donde la gente habita y trabaja. En el tramo final de esta parte de la historia, la sensación es de acercamiento ineludible. Las señales técnicas, las decisiones humanas y las limitaciones del sistema convergían. Los controladores maniobraban entre protocolos y llamadas. Los pilotos ejecutaban procedimientos. El Piper ascendía fuera del corredor visual autorizado, sin la altitud declarada. En la pantalla del radar, el triángulo sin altitud se acercaba como una sombra, que por su silencio informativo multiplicaba la incertidumbre. Al borde del momento crítico, algunos fragmentos se pueden reconstruir con fidelidad gracias a la cinta de voz, confirmaciones, llamadas y la repetición de órdenes que, en el calor de la operación, pueden llegar con retraso. No vamos a relatar sonidos sensacionalistas ni a dramatizar lo irreparable. Describimos hechos con la sobriedad que requiere la memoria de quienes perdieron la vida. Sin embargo, es necesario entender que, en esa última fase antes del impacto, hubo una concatenación de pequeños fallos, un triángulo sin voz, una frecuencia que se saturó con llamadas largas, una maniobra que sacó a una aeronave de su corredor, y la falta de una alerta automática que habría podido, en teoría, dar margen para la desviación. Ese encadenamiento no es un solo culpable ni una sentencia única. La NTSB, en su informe, abordaría responsabilidades compartidas, decisiones del piloto privado, límites sistémicos del radar y la gestión del tráfico, y la aportación humana en la torre. El análisis mostró cómo la seguridad aérea es un tejido de capas que, cuando unas se rompen, expone las demás. En la segunda parte de esta narrativa, exploraremos con detalle los segundos que siguen, el momento del impacto y la compleja labor investigadora que desentrañó las causas y propuso cambios regulatorios y tecnológicos. También indagaremos en las consecuencias humanas, las familias, la respuesta de las autoridades, la reacción pública y cómo, desde Cerritos, se levantaría un memorial que hoy recuerda a quienes no volvieron. Si quieres que sigamos investigando y honrando la memoria de las víctimas con rigor y respeto, apóyanos con tu suscripción y comparte esta historia para que más personas conozcan cómo se aprendió de aquel desastre y qué medidas cambiaron la seguridad aeronáutica desde entonces. La siguiente hora que se releva en las grabaciones y en la reconstrucción técnica es una sucesión de instantes que, vistos en su conjunto, muestran cómo una serie de fallos menores se alinearon hasta formar un accidente mayor. No es una historia de una única decisión, es la suma de muchas. Vamos a recorrer esos minutos con la calma fría de quien intenta entender lo inevitable sin buscar culpables imaginarios. En la pantalla del radar, el triángulo del Piper y la línea del DC-9 se acercan. En la cabina del avión comercial, el ambiente mantiene un pulso rutinario. Comprobaciones, ajustes menores, la preparación para contactar con la aproximación de Los Ángeles. El piloto automático mantiene la aeronave estable. Los pasajeros son ajenos al borde de la tragedia. En la avioneta, la conversación familiar sigue. Comentarios sobre la costa, movimientos para ajustar la cámara, quizá una risa. Nadie habla de altitudes en voz alta, no es su hábito. La comunicación en frecuencia es un reflejo de esa normalidad. Hubo una llamada prolongada de un piloto en la misma frecuencia, la del Grumman Tiger, que captó una parte significativa de la atención del controlador. Esa intervención, por sí sola, no habría causado daños si el resto del sistema hubiera tenido información completa. Pero la combinación con un objetivo que no transmitía altitud y con un controlador todavía nuevo en la posición, creó una ventana crítica. Reconstrucción basada en registros. Fragmentos de radio remasterizados muestran una sucesión de intercambios cortos. Confirmaciones de posición, solicitudes de autorización, la voz del controlador distribuyendo atención entre varios interlocutores. Hasta que, con apenas segundos de diferencia, aparece en la cinta una indicación breve de tráfico
y una petición de confirmación de altitud. No hay respuesta del triángulo que ocupa la pantalla sin etiqueta. El capitán Valdés responde con los parámetros que se le piden. Su tono no revela alarma. En la avioneta, la respuesta del piloto a una consulta rutinaria es igual de tranquila. Desde la perspectiva del análisis dinámico de las trayectorias, el DC-9 y el Piper ya comparten coordenadas horizontales que, combinadas con la altitud estimada y los vectores, indican un riesgo inminente. La NTSB dibujó con precisión esos vectores. El Piper ascendió fuera del corredor visual autorizado hacia una trayectoria que cruzó la ruta de llegada del DS-9. La separación mínima de seguridad, aquella que, en circunstancias normales, evita el contacto, se redujo hasta un margen que ninguna corrección humana pudo restituir en tiempo real. Entonces ocurre lo que los investigadores describen con una terminología técnica y con un dolor humano. El estabilizador horizontal del DC-9 golpeó a la avioneta. Esa imagen técnica corresponde a un suceso físico concreto, impacto entre estructuras en vuelo, cuya consecuencia fue inmediata para la avioneta y fatal para sus ocupantes. Para el DC-9, la pérdida de parte del estabilizador provocó una alteración crítica en su capacidad de control longitudinal. El avión quedó fuera de parámetros. La respuesta de la tripulación fue instintiva: intentar estabilizar, transmitir, ejecutar maniobras de emergencia. Los datos de la caja negra registran órdenes, intentos de corrección y la progresiva pérdida de control. La aeronave comercial, dañada, comenzó un descenso no controlado. En la cabina se suceden voces tensas, órdenes dirigidas a recuperar la estabilidad, y luego la conciencia de que la situación no puede ser recuperada en su totalidad. Los controles responden de forma anómala. Las superficies aerodinámicas dañadas impiden la corrección completa. En tierra, a menos de 1 minuto del impacto, los vecinos siguen con sus tareas. Algunos escuchan un ruido distinto que en ese momento nadie asocia con la magnitud que tendrá. El impacto contra las casas del suburbio de Cerritos fue devastador en términos materiales y humanos. Se produjeron incendios y colapsos estructurales en varias viviendas. 15 personas que estaban en tierra perdieron la vida. En el lugar se abrió una escena de emergencia que movilizó a bomberos, policía, servicios médicos y a la comunidad. Pero la acción de rescate, por eficiente que sea, no contradice la sensación de sorpresa colectiva. Un accidente aéreo en un barrio residencial cambia para siempre la percepción de seguridad de quienes allí viven. En el saldo total se confirmaron 83 fallecidos, 64 en el DC-9, 3 en la avioneta y 15 en tierra. Esos números, fríos en un informe, equivalen a historias truncadas. Familias que perdieron padres, hijos, hermanos, una comunidad que quedó marcada. Entre los nombres están los de William Kramer, Kathleen y Caroline Kramer. El capitán Arturo Valdés Prom y el primer oficial José Héctor Valencia figuran entre los pilotos fallecidos del DC-9. Walter White, el controlador que estaba en la posición de aproximación, sobrevivió a la experiencia física, pero no al peso emocional de lo ocurrido. La investigación y la atención pública se convirtieron en 2 elementos que lo acompañaron por años. La NTSB llegó al lugar con un equipo multidisciplinar. Su trabajo, como siempre en estos casos, es meticuloso: asegurar y analizar restos, recuperar cajas negras, reconstruir comunicaciones y trayectorias y finalmente emitir hallazgos que expliquen el cómo y el por qué. La investigación técnica desarmó el accidente en piezas: trayectorias, comunicaciones, estado de los equipos y cumplimiento de las regulaciones por parte de los implicados. Las cajas negras fueron fundamentales. Registraron parámetros de vuelo y la conversación final en la cabina del DC-9, ofreciendo una ventana objetiva más allá de la percepción humana. Entre los hallazgos clave, la NTSB destacó varios puntos que explican la cadena causal. Primero, la maniobra del Piper. El piloto privado había volado fuera del corredor acordado y ascendió hasta una altitud que lo colocó en la trayectoria del DC-9. Esa decisión fue calificada como una violación de las reglas aplicables al espacio aéreo y a las operaciones VFR en una zona con tráfico denso. Segundo, la ausencia de información de altitud del Piper en el radar debido a la falta de transmisión de su transpondedor o a que éste no estaba configurado para reportar altitud, limitó la capacidad del controlador para evaluar la situación en 3 dimensiones.
Tercero, la saturación de la frecuencia por comunicaciones largas y la presencia de múltiples aeronaves en la misma banda dividieron la atención de la torre. El informe subrayó que no existe un único actor responsable. La suma de factores técnicos, humanos y regulatorios creó la ventana fatal. En cuanto al papel de Walter White, la NTSB determinó que, si bien su experiencia en la posición era limitada, no fue el único factor determinante ni el responsable exclusivo del accidente. En términos formales, el informe no le imputó una culpa única. Las conclusiones señalaron deficiencias sistémicas y coincidencias que escaparon al control de un solo individuo. Aún así, la vida posterior de White estuvo marcada por la culpa y por la exposición pública. Muchos controladores han experimentado trauma tras incidentes de este tipo, aun cuando las investigaciones no les endilgan responsabilidad plena. La dimensión psicológica y humana de los sobrevivientes y de los trabajadores implicados es una parte importante del legado. Respecto a otros pilotos que operaban en la frecuencia, la investigación identificó que una llamada particularmente larga contribuyó a distraer la atención del controlador. Esa conducta fue sancionada administrativamente en algunos casos. Las autoridades de aviación impusieron medidas disciplinarias contra quien comprometió la gestión del tráfico en ese momento. Estas sanciones fueron parte de la respuesta institucional para reforzar la responsabilidad de los pilotos en el uso de las comunicaciones y para prevenir que intervenciones innecesariamente extensas ocupen una fracción crítica de la atención del control de tráfico. Las familias de las víctimas buscaron respuestas y en muchos casos emprenderían acciones legales para obtener reparación. Se establecieron procedimientos de reclamación y en distintos frentes la tragedia generó demandas que presionaron por transparencia y por cambios normativos. Más allá de los litigios, hubo un clamor social que impulsó a autoridades y a la industria a replantear ciertas prácticas. Las recomendaciones de la NTSB y de otros cuerpos técnicos se centraron en varias líneas de actuación. Una de las más visibles fue la exigencia de equipos que redujeran la dependencia exclusiva de la vigilancia radar primario y de la comunicación por voz. Así, se impulsó la implantación generalizada del TCAS en aeronaves comerciales, sistemas a bordo que, al recibir señales de transpondedores de otros aparatos, calculan la probabilidad de conflicto y emiten alertas directas a la tripulación para realizar maniobras evasivas. Los expertos que evaluaron el accidente señalaron que un TCAS operativo, combinado con transpondedores activos en ambas aeronaves, habría ofrecido un margen adicional de aviso, en algunos cálculos del orden de decenas de segundos, que, en teoría, podría haber permitido una evasión. Esa estimación, útil para explicar por qué se promulgaron cambios técnicos, no debe presentarse como una certeza absoluta de que habría evitado todas las víctimas. El TCAS aporta oportunidad, no garantías. Otra recomendación fue la estandarización del uso del transpondedor con reporte de altitud en espacios aéreos con densidad alta de tráfico. El principio es sencillo. Si cada aeronave hablara su altitud y su identificación, los controladores y los sistemas a bordo tendrían menos triángulos mudos y más información para prevenir conflictos. También se promovieron mejoras en la formación de controladores, con énfasis en la gestión de frecuencias saturadas y en protocolos que prioricen la identificación de tráfico potencialmente conflictivo. En términos regulatorios, las autoridades aeronáuticas implementaron una serie de reformas progresivas. Algunas medidas exigieron equipamiento obligatorio en ciertas categorías de aeronaves, otras precisaron normas de uso de las frecuencias y protocolos para llamadas de emergencia o comunicaciones inusuales. La industria elevó los estándares de mantenimiento y configuración de transpondedores, y las escuelas de vuelo reforzaron la instrucción sobre la importancia de respetar corredores y altitudes en zonas de acercamiento a aeropuertos internacionales. El aprendizaje técnico también fue acompañado por cambios en la cultura operacional. Se difundió un mensaje claro: la seguridad es un sistema con capas redundantes. La responsabilidad no recae en un solo actor. Exige cooperación entre pilotos, controladores, reguladores y fabricantes. En ese sentido, el accidente de Cerritos funcionó como un catalizador para políticas que buscaban cerrar los huecos que la NTSB había identificado. El coste humano que acompañó esas mejoras, sin embargo, no fue compensado por ninguna regulación. Nada devuelve a quienes murieron ni al consuelo de sus familias. Después del accidente, la comunidad de Cerritos buscó formas de recordar y de honrar a las víctimas.
Se levantó un memorial que recoge nombres y testimonios, un lugar para el duelo público y privado. Las placas y los actos conmemorativos son un recordatorio permanente. La seguridad en el aire no es solo una cuestión técnica, sino una deuda moral con quienes no volvieron. La memoria de aquel domingo también siguió viva en las voces de los familiares. Testimonios recogidos en distintos momentos hablan de la mezcla de ira, de búsqueda de explicaciones y de la necesidad de que algo así no se repita. Para muchos, las sanciones administrativas o los cambios técnicos no bastaron. La sensación de pérdida persistió. Organizaciones de víctimas se conformaron, compartieron experiencias y presionaron por normas más estrictas en el espacio aéreo y por mayor responsabilidad institucional. Años después, el lugar de Cerritos conserva marcas físicas y simbólicas. Algunas casas fueron reconstruidas, otras quedaron para siempre asociadas a la memoria colectiva. El memorial actúa como epicentro de rememoración. Allí se congregan familiares y ciudadanos en aniversarios y ocasiones especiales. También se levantaron debates sobre planificación urbana y la conveniencia de rutas de llegada que pasen sobre áreas densamente pobladas. Ese diálogo entre seguridad aérea y planificación urbana es uno de los legados menos visibles pero fundamentales. Reubicar rutas o modificar procedimientos no siempre es sencillo, pero la tragedia puso la necesidad en la agenda pública. El impacto sobre los profesionales también fue duradero. Pilotos, controladores y personal de mantenimiento que vivieron el accidente o que trabajaron en la investigación describen una mezcla de profesionalismo y angustia. Muchos participaron en meses de sesiones formativas que a la vez fueron un mecanismo de aprendizaje y de reparación profesional. La industria, por su parte, incorporó cambios de procedimiento que hoy son parte de la normalidad operativa. Chequeos de configuración de transpondedores antes de entrar en espacios controlados, protocolos de radio más estrictos para evitar llamadas prolongadas en canales compartidos y requisitos de equipo para determinadas operaciones. Desde la perspectiva técnica, la evolución fue clara. Mayor uso de sistemas de alerta a bordo, requisitos más estrictos sobre transpondedores y formación más rigurosa. La tecnología de radares evolucionó también, con mayores capacidades para integrar datos secundarios y para representar altitudes cuando están disponibles, lo que reduce la dependencia exclusiva de la comunicación por voz. Esas mejoras no son una respuesta mágica al accidente de 1986, pero sí forman parte de la genealogía de cambios que aquel suceso ayudó a acelerar. La narración de este accidente mantiene un elemento central: la responsabilidad compartida. El informe de la NTSB fue preciso en señalar la combinación de factores. No buscó un único culpable que resumiera la tragedia, sino un mapa de causas y efectos donde errores humanos, límites técnicos y deficiencias organizacionales se entrecruzaron. Esa lección es una advertencia vigente. Los sistemas complejos requieren redundancia, claridad de roles y cultura de responsabilidad. Con el paso del tiempo, la historia del vuelo Aeroméxico 498 se estabilizó en la memoria colectiva como un punto de inflexión. Se convirtió en caso de estudio en escuelas de vuelo y en programas de formación de controladores. Las lecciones se incorporaron a manuales y procedimientos. La película diaria de la aviación añadió una capa de precaución que en muchas instancias ha salvado vidas. Mirando al presente, la aviación es más segura por las medidas que se adoptaron tras accidentes como el de Cerritos. Los transpondedores que informan altitud son ahora un requisito en espacios con densidad de tráfico. El TCAS es un estándar en la mayoría de aviones comerciales, y con ello, las tripulaciones cuentan con una alerta adicional que en su momento no existía. Sin embargo, la seguridad es siempre un trabajo en curso. Nuevas tecnologías, nuevos tráficos y la inevitabilidad de errores humanos exigen vigilancia constante y voluntad para aplicar mejoras. Volver a Cerritos hoy es ver un memorial que recuerda nombres y rostros, y es también toparse con una comunidad que ha aprendido a contar su historia con dignidad. Las placas conmemorativas, los actos y las pequeñas ceremonias familiares mantienen viva la memoria. Para muchos, ese lugar es una promesa: que no se olvide lo que ocurrió, que se honre a quienes murieron y que la lección permanezca como estímulo para mejoras continuas. Para la industria y para los reguladores, la reflexión es más técnica, pero no menos humana. Cada mejora normativa fue impulsada por la constatación de que los sistemas deben ser más resistentes a la concatenación de fallos.
Las reglas sobre el uso de las frecuencias, sobre la configuración obligatoria de equipos y sobre la formación de personal son parte de esa respuesta. La seguridad aérea moderna bebe de esas decisiones tomadas con el peso de víctimas y de familias que exigieron explicaciones. Si hay una última imagen que sintetiza esta historia, no es la del choque en sí, sino la del memorial al borde de un barrio tranquilo, placas con nombres, fotos y flores. Ese monumento es la reunión de nombres que, de otra forma, serían cifras en un informe. Mantener su memoria no es revivir el dolor, es reconocer el coste humano que motivó cambios que hoy consideramos imprescindibles. Cerritos, la impactante historia del vuelo 498 de Aeroméxico no termina en la frase que cierra un documental. Sigue en las políticas que cambiaron, en los rostros de quienes sobrevivieron y en las decisiones cotidianas que hoy toman pilotos y controladores. Es también una invitación, entender que las normas y los procedimientos existen porque detrás hay vidas. Cuando la tecnología nos da herramientas nuevas, transpondedores activos, tecas, radares integrados, la responsabilidad es su uso correcto y la formación para responder ante lo inesperado. La lección esencial es humilde. La seguridad es un tejido que se sostiene cuando cada hilo hace su parte. La memoria de quienes murieron sobre Cerritos exige que sigamos tejiendo con atención, respeto y rigor. Cada regulación post-accidente, cada entrenamiento añadido y cada placa en el memorial son fragmentos de esa promesa. Si esta investigación te ha interesado y crees que estas historias deben seguir contándose con rigor para mejorar la seguridad y honrar a las víctimas, apóyanos compartiendo este vídeo y suscribiéndote al canal. Mantener viva la memoria y aprender del pasado es la forma más honesta de rendir tributo a quienes perdieron la vida aquel 31 de agosto de 1986.